y todas las condiciones relacionadas con la existencia material cambiarían. Jesús no pudo expresarse con mayor claridad cuando anunció que la transformación total se encontraba cerca. De hecho, quizá fue ese el primer y más importante mensaje que quiso transmitir. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Sin embargo, Jesús no logró imponer el reinado de Dios en la tierra, y su enfoque radical se tergiversó tan solo una generación después de su muerte, mientras el primer cristianismo se propagaba a una velocidad e intensidad sorprendentes. Los discípulos que le habían seguido sabían sin ninguna duda que habían conocido a alguien de una relevancia revolucionaria. Pero los discípulos no hablaron con el mismo fervor acerca del lado más oscuro de su nueva fe. Se esforzaban por vivir siguiendo los mandatos de Jesús y en muchos aspectos fracasaban. Se enfrentaban entre ellos por el poder y discutieron por cuestiones doctrinales. Dudaban y temían que los persiguieran. Los celos y los deseos sexuales afloraron con sus exigencias de siempre. Un asunto tan básico como si seguir a Pedro o a Pablo como principal portavoz de Jesús distanció a los cristianos. En la iglesia primitiva, las disputas y los conflictos eran los mismos que en cualquier otra fe anterior. Salir de semejante caos, sobrevivir como seguidores de el Mesías, era cuestión de vida o muerte. El resultado fue que el cristianismo tuvo que adecuar la visión de Jesús. Lo contrario, la transformación completa de la naturaleza humana se demostraba imposible. A los pocos que lo conseguían se les llamó santos, personas ajenas a este sucio y bullicioso mundo y a sus corruptelas. Mi argumento es que cumplir el mandamiento de Jesús no es imposible. Sí, es radical y místico. Eso no ha cambiado. Pero el dilema subyacente, como vivir según la voluntad de Jesús, puede resolverse. De hecho, debe resolverse para que Jesús pueda tener un futuro significativo. Para encontrar la respuesta al enigma de Jesús, debemos comenzar con una cirugía radical, para apartar al Jesús desgastado que todos conocemos, incluso aquellos que, como yo, no fueron educados en la fe de la Iglesia. Esa versión tradicional de Jesús fue el resultado de un compromiso. Acepta el fracaso esencial de la visión de Cristo. Por eso debemos superarla. Haber alcanzado un estado de conciencia divino fue lo que lo convirtió en hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús dijo una y otra vez cuando proclamaba: el Padre y yo somos uno. No distinguía entre los pensamientos de Dios y los suyos, los sentimientos de Dios y los suyos, las acciones que Dios deseaba que se realizasen y las realizadas por Él. Sé que estoy citando las palabras básicas de Jesús, pero no nos queda más remedio que comenzar por el principio. Pero mi compromiso con Jesús es además personal. Data de mi infancia, de cuando escuchaba oraciones cristianas en el colegio católico donde estudiaba y cánticos védicos en casa. Se me animó a respetar cualquier forma de fe, lo cual, lejos de ser un deber estéril, fue para mí un placer. En mi círculo de amistades, podía visitar un hogar cristiano en Navidad sin sentirme extraño, lo mismo que cuando iba a un hogar musulmán o parsi durante sus festividades y prácticas sagradas. Crecí a comienzos de la década de 1950, cuando cientos de miles de hindúes y musulmanes sufrieron y murieron con la separación de India y Pakistán tras liberarse de los británicos en 1947. Viví en la cúspide entre el idealismo y la violencia. Ahora, 60 años después, el mundo está cambiando de nuevo de manera rápida y confusa. En la agitación del cambio, se abre la posibilidad de renovar la visión radical de Jesús. El espíritu, al igual que el agua, solo permanece fresco cuando fluye. He escrito en estas páginas lo que creo que el Nuevo Testamento significa realmente.